El conocimiento es un modo de progresar, pero también es instrumento de opresión. El conocimiento es poder. Por ende, descolonizar el poder es un modo en que, desde el sur epistémico en que vivimos, permite entender ciertos pasajes de la historia y del presente que nos han configurado cómo somos, o mejor dicho, cómo no somos. Sí, por mucho tiempo, la Argentina soñó ser un desprendimiento biológico y cultural de Europa. Cierto es que fue a costa de instrumentar un relato historiográfico a la carta, ocultando los genocidios constitutivos del Estado-Nación, como las campañas del Chaco y del Desierto, y, previos a él, la esclavitud de africanos sursaharianos. La conquista metropolitana no fue solo obra de la espada, también de la cruz y con ella de la palabra. Así, con mayúscula, imaginaron los portadores de la verdad que el único camino para la salvación era la fe en un Dios que también imaginaron único. En esto coincidieron todas las órdenes religiosas y el clero secular, y, vista la cuestión en perspectiva diacrónica, algunos pueblos, como el Beá guaraní, supieron dar una formidable lección sobre la no consumada conquista espiritual con que los jesuitas intentaron atropellarlos al recluirlos en reducciones, ya que no fue voluntario, sino ejerciendo el poder en un contexto por entero caótico y desordenado como fue la conquista por la espada. Creo que ha corrido demasiada tinta loando la capacidad e ingenio jesuita, que no solo se ciñe a lo religioso, también a su cariz civilizatorio para con los aborígenes, salvándolos incluso de ser aniquilados. Esa es una voz de la historia, pero no todos conocen las otras voces, la de los otros. Respecto a los africanos esclavizados, la actitud de la Iglesia en general y la de los jesuitas en particular fue más cínica aún. Les interesaba tanto salvarles el alma que no les importó que sus cuerpos siguieran privados del mayor bien que el propio Hijo de su Dios predicó con amor, la libertad. Esclavos por fuera, por dentro más libres que la libertad y aquellos pájaros. Este es un fragmento del poema El Africano, de la afroargentina del tronco colonial María Isabel Platero, fallecida hace unos años en La Plata, casi centenaria. Así, comenzamos hace poco a tener relatos y producciones artísticas de los descendientes de esclavizados en el país, un sujeto social que, nunca está de más recordar, la academia y los grupos hegemónicos en el poder se encargaron, ya en la segunda mitad del siglo XIX, de decretar su extinción. Una verdad de escritorio que hoy ya casi nadie sostiene, al menos seriamente. ¿Dónde están? ¿Por qué no se ven? ¿Qué pasó con ellos? Estas son, entre otras, preguntas sencillas que casi cualquier ciudadano y académico puede formularse, no entendiendo que, más que preguntar, mejor sería tratar de cuestionar los mecanismos sociales que impiden ver, pues el entendimiento de la realidad no parte de la naturalidad de la visión, es un constructo que se enseña en la familia y en la escuela. Un modo de volver fecunda la mirada y el oído a esta presencia supuestamente ausente es escuchando su versión de la historia, la cual dista mucho y es más creíble que los escasos renglones escritos sobre ellos.
llenos de lugares comunes, prejuicios y comparaciones fútiles con otros países donde su presencia y peso cultural lo creen innegable, como son los casos de Uruguay, Brasil, Cuba, etc. ¿Cómo sería entonces una historia de la esclavitud argentina? Un modo que procuré para tramarla en este libro, donde problematizo un folleto impreso en Lima como anónimo en 1629, que tiene oraciones católicas bilingües, español-Angola. El mismo se creía perdido y ni siquiera se sabía si había llegado a imprimirse. Se conocía que el primer provincial de la provincia jesuítica del Paraguay, Diego de Torres Bollo, presidiéndola en Córdoba desde 1607, había escrito este libro valiéndose de lo que se llamaba entonces negros ladinos, o sea, esclavizados con competencia en el habla del español y en una o más lenguas africanas. Sin embargo, nada se sabía del paradero de este libro. En esta edición propongo establecer que él fue su autor, el que lo mandó a imprimir, habiendo sido trasladado ya en ese entonces a Potosí, en la actual Bolivia, para continuar con la propagación de su fe allí. Roberto Vega, dueño de Hilario Artes, Letras y Oficios en Buenos Aires, fue quien propició la primera pista para entender la autoría de este libro, y por ello es uno a quienes se lo dedico. Esta historia se presenta ahora como el testimonio más antiguo de una lengua africana hablada en lo que hoy es la Argentina. Se trata del Kimbundu, del grupo lingüístico bantú, que se habla en la actual Angola. El lector quizás deduzca de lo dicho el por qué esta lengua figura en el cuadernillo como el nombre del país, otrora reino de Angola. Lamento desilusionarlo porque no es esa la respuesta. Si es cierto que los jesuitas estaban interesados en aprender las lenguas de los indígenas y africanos, también cabe decir que solo estaban interesados en aprenderlas para exclusivos fines misionales. O sea, no se interesaban en las lenguas en sí como pudieron haberlo hecho los lingüistas. Para ellos, esta disciplina era un medio, no un fin. De ahí que, valiéndose de negros ladinos, fueran pidiéndoles que traduzcan las oraciones católicas de interés, de donde deducían las reglas básicas de su gramática para comparación con sus lenguas metropolitanas natales y el latín, forzando además a una escritura alfabética lenguas orales con los consabidos enredos que implica. Yo no hablo Kimbundu, pero me valí de algunos diccionarios y gramáticas para entender cómo fueron traducidas estas oraciones católicas y, lo que es más sugestivo como antropólogo, incorporé a la investigación las voces de dos afroporteñas que hablan esta lengua de sus antepasados. Fue allí, poniendo en contrapunto de siglos aquel cuadernillo con la memoria oral, que entendí que la mentada lengua de Angola era, digamos, un engendro, no solo porque al valerse de más de un negro ladino, estos debieron hablar diversas lenguas africanas, sino porque la mayoría de los términos del dogma católico, como cruz, Santísima Trinidad, Pascua, así como otros términos generales del español, como domingo, no admiten traducción. Con todo, esta interpretación dio sugestivos resultados sobre un pequeño conjunto de palabras que siguen vigentes en el español de la Argentina, sea en el lunfardo, en la gauchesca o ya incorporadas por la Real Academia Española. Veamos algunos casos. Tata significa padre, marimba, golpiza, milonga, palabras. A ellas agrego acaso la más importante, zambi, Dios. Esto es algo infrecuente en aquellos jesuitas, tan escrupulosos sobre el dogma como para condescender a traducir Dios, así, con mayúscula. De ello era consciente Torres Bollo al expresarlo en un breve texto al final del cuadernillo,
donde da unas indicaciones sobre cómo pronunciar la palabra en Angola y la finalidad de su publicación. Cito: cuanto al nombre Zambi, Dios se ha dudado significativamente propiamente el verdadero Dios o algún ídolo de esta gente. No será dificultoso, si pareciere la duda de consideración, poner en lugar de Zambi la palabra Dios. Fin de cita. Poco antes hizo mención de Buenos Aires como puerto negrero a donde estaban destinadas al uso evangélico las mentadas oraciones en lengua de Angola. Esto posiciona a nuestra ciudad como lo que verdaderamente fue, un punto de salida de la plata potosina, usando por combustible los cuerpos de los esclavizados introducidos por aquí y teniendo a la provincia de Córdoba como centro nodal de distribución al norte vía Tucumán y a Chile vía Mendoza. Además de la interpretación que operé con las afroargentinas citadas y al pueblo afroboliviano. Creían que los blancos no morían. Mi abuela me decía que su abuela le decía que el blanco no se iba a morir, recordó una de las entrevistadas. En verdad, quienes nunca murieron son los afroporteños, dada su contemporaneidad, su empoderamiento, la vigencia de su memoria sobre el origen allende el mar-océano, o Calunga Grande, como dicen, el motivo de que su raíz africana entroncó en la época colonial de lo que hoy es la Argentina. Así lo auguró otra afroporteña, Carmen Jesús Cabot, a quien se le negó todo menos el olvido. Ella falleció hacia 1928 y le legó a una nieta esta expresión tan sentida: todos no se van a morir, alguno va a quedar para contarlo.